Una altísima responsabilidad con el país, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, debatir el presupuesto para el año 2020. Este año, este presupuesto tiene una particular y especial importancia. El presupuesto que entra en vigencia para el año 2020 va a ser exactamente el mismo presupuesto que para el año 2029. Recordándoles, pues, como establece la ley y la Constitución, 2021, recordándoles como dice la Constitución y la ley, el año 2021 es año de elecciones y se establece que el presupuesto se prorroga. De ahí la altísima importancia, como decía al inicio de mi intervención, con relación a este presupuesto. Es por eso que la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, pues, asumiendo esa responsabilidad, lo tramitó. Quiero agradecer a los miembros de la Comisión. En forma unánime se votó por este informe en el que constan algunas recomendaciones. Es así que este va a ser el último presupuesto que en nuestra gestión de los 4 años vamos a opinar, vamos a debatir y vamos a tomar una decisión, aprobar u observar, como dice la Constitución. El Ecuador debe contar con un presupuesto cuyo principal objetivo sea la gente, que no sea una simple lista de ingresos y egresos. Debe convertirse en una herramienta eficaz justamente para generar mayor productividad, mayor desarrollo, un desarrollo sostenible, para eliminar las desigualdades, disminuir las desigualdades y, sobre todo, generar empleo que tanto necesita el país. Hoy tenemos la responsabilidad de analizar, debatir este presupuesto y nos corresponde, como dice el artículo 295 de la Constitución, aprobar el presupuesto como envió el Ejecutivo u observar. Revisemos algunos antecedentes con relación a esta proforma presupuestaria. El Ejecutivo, como corresponde, envió el 31 de octubre del año 2019 la proforma presupuestaria general del Estado correspondiente al ejercicio 2020 y la programación presupuestaria cuatrianual 2020-2023. El 13 de noviembre, el Consejo de Administración Legislativa remitió a la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. La Comisión, como dije, cumpliendo con lo que establece la ley, emitió el informe el 22 de noviembre del 2019 con varias conclusiones y recomendaciones. Es importante en estos antecedentes recalcar una parte del artículo 295 de la Constitución que dispone que la Asamblea Nacional podrá presentar observaciones solamente relacionadas con los sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto de la proforma. Creo que es importante también el tratamiento que hemos dado a lo largo de las sesiones que hemos tenido en la Comisión. Se desarrollaron 8 sesiones de la Comisión, comparecieron ministros de Estado, Economía, Finanzas, Turismo, Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Debo también informar que en algunos casos funcionarios claves y estratégicos para la proforma presupuestaria no asistieron. Me refiero, por ejemplo, al secretario del Senacid, no asistió. Era un tema importante porque había mucha inquietud con relación al tema del presupuesto a las universidades. Participaron además actores de la sociedad civil, rectores de las universidades, representantes de los GATS, jubilados, estudiantes del sector privado, el Frente Unitario de Trabajadores, 24 actores que participaron en el análisis de esta comisión, de este proyecto. También participaron asambleístas que no son miembros de la Comisión. 7 asambleístas hicieron sus aportes al interior de la Comisión. También debemos reconocer la contribución que hizo la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que presentó por escrito sus observaciones con relación al presupuesto de educación. Finalmente, se recibieron 29 comunicaciones con aportes, comentarios y observaciones. Uno de los puntos de partida para poder analizar un presupuesto es la ejecución presupuestaria del año inmediatamente anterior, del presupuesto del año 2019. El presupuesto general del Estado inicial en el 2019 fue, como ustedes recuerdan, de 35.529 millones, pasó a un codificado de 36.883 millones de dólares, es decir, con una variación hacia arriba de 3.8%. La ejecución presupuestaria, tienen el detalle con relación a lo que pasó con relación al codificado. La ejecución presupuestaria, considerando ya todos los componentes, llega con corte a octubre de este año al 74%.
Proforma del Presupuesto General del Estado 2020. Algunos aspectos relevantes que debemos considerar para el análisis de la proforma. El presupuesto del año 2020 será prorrogado, como dije, para el 2021. Se incluye en este presupuesto las transferencias al IES por el 40% por un valor de 1.532 millones de dólares. Para incentivos de jubilación constan 570 millones de dólares en este presupuesto general del Estado. Contempla, es un tema importante porque aprobamos aquí una ley en favor de la Amazonía, contempla la preasignación establecida por la ley de la circunscripción territorial amazónica por 398 millones de dólares. Existe un incremento en inversiones en proyectos con enfoque social fundamentalmente. Pero pasemos a revisar ya el detalle, cuáles fueron los datos, los supuestos macroeconómicos para la elaboración de este presupuesto. Se proyecta que en términos reales el PIB va a crecer, el tamaño de la economía va a crecer, pero si hablamos en términos nominales, el PIB va a tener un decrecimiento según las proyecciones presentadas por el Ministerio de Finanzas. El crecimiento del PIB real, es decir, ya incluido el tema de la inflación, llegaría al 0,57%, no así el PIB nominal, que sufriría una disminución. El tamaño de la economía, el PIB que se plantea es de 110.000 millones de dólares. Recordemos que el PIB del 2019 era alrededor de los 113.000 millones de dólares. Se considera una inflación del 0,84%, un precio del barril del petróleo de 52.30 centavos, una proyección que consideramos conservadora. Creemos que a lo mejor el precio del petróleo puede incrementarse de acuerdo a los análisis de institutos internacionales. Recordemos que en el año pasado el precio del petróleo fue de $50 por barril. Un tema que es fundamental en la proforma presupuestaria es la producción petrolera. En el presupuesto del año 19 había un supuesto que iba a crecer el 9% la producción. Ese supuesto no se cumplió, no creció a esa velocidad. Ahora se plantea un crecimiento, prácticamente un crecimiento nulo del 0,2%. Se estima que la producción en el año 2020 será de 194 millones de barriles de petróleo. Este es un tema importante porque en función de la producción petrolera se puede revisar datos, ingresos y proyecciones del presupuesto que estamos analizando el día de hoy. Ahí hay un cuadro de cómo ha sido la producción del petróleo desde el año 2011 hasta el 2020. Evolución del presupuesto general del Estado. Ya considerando inclusive los conceptos por derivados del petróleo, el presupuesto del año 2020 llega a 35.498 dólares, es decir, hay un decrecimiento con relación a la proforma del año 2019 en un 3,8%. Ahí está la evolución que ha sufrido el presupuesto general del Estado desde el año 2013 hasta el 2020. El 2016 fue el presupuesto más bajo y en este caso tenemos un tamaño de un presupuesto total general del Estado de 35.500 millones de dólares. Esta es una de las fotografías más importantes, si se podemos llamar así, del presupuesto general del Estado, de la proforma del Estado, donde están los ingresos permanentes, los gastos permanentes, ingresos no permanentes y permanentes. Se establece un déficit, un superávit, ese sería el primer cuadro. Entonces vemos que los ingresos permanentes están alrededor de los 23.850 millones de dólares, los gastos permanentes 22.473 millones de dólares, es decir, en función de lo que presenta el Ejecutivo, existe un superávit de 1.379 millones de dólares. Esto quiere decir que con la información que ha presentado el Ejecutivo se cumpliría la primera regla fiscal y constitucional que está establecida, que los ingresos permanentes financien a los gastos permanentes. Luego, si revisamos los ingresos no permanentes, están alrededor de los 2.600 o 2.700 millones de dólares. Los gastos no permanentes alcanzan el valor de 7.456 millones de dólares. Aquí existiría ya un déficit en los no permanentes de 4.793 millones de dólares. Y claro, ya combinando ingresos permanentes y no permanentes, gastos permanentes y no permanentes, tenemos un déficit global de 3.383 millones de dólares. Así está el presupuesto planteado. Aquí es importante de preguntarnos cómo vamos a financiar, entre otras cosas, esos 3.383 millones de dólares que se establecen como un déficit global. Se habla de un financiamiento público que llegaría a los 6.600 millones de dólares. O sea, las necesidades de financiamiento externo están alrededor de los 6.600 millones de dólares
una parte para financiar los 3.383 millones y otra parte para financiar gastos de inversión. Amortización de la deuda pública se considera 4.310 millones de dólares, saldos disponibles que se plantean en el presupuesto alrededor de los 2.200 millones de dólares. En definitiva, esto llega al mismo valor del déficit global, el neto de financiamiento de 3.383 millones de dólares. Este es un panorama general del presupuesto que estamos tratando. Veamos algunos detalles que están relacionados con ya el grupo de ingresos y los grupos de egresos. Hay un gráfico que nos muestra que los ingresos más importantes por grupo son los impuestos, alrededor del 40% son directamente impuestos, es decir, 14.000 millones de dólares tendría el Ecuador de ingresos. Se estima una disminución en los ingresos correspondientes al año 2019, fundamentalmente por algunas eliminaciones de impuestos, sobre todo el impuesto verde que fue aprobado aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Luego, los valores importantes es la transferencia y donación corrientes. Estamos hablando también de financiamiento público, el 19%. Este es un poco ya cómo se descompone los conceptos por ingresos. Pero podemos revisar en el cuadro siguiente algún detalle adicional. En los ingresos por grupos, estamos hablando, aquí está en el cuadro lo que corresponde al codificado del año 2019, a la Proforma 2020, para poder hacer comparaciones con lo que pasó este año y lo que va a pasar en proyección en el año 2020. El presupuesto general de ingresos por grupos, pues lo más importante, como les decía, en el 2020 son los impuestos. Esto representa un 40% de los ingresos que tendrá el Estado ecuatoriano. Hay un tema también importante que es el financiamiento público, que, vuelvo a repetir, está alrededor de los 6.600 millones de dólares. En ingresos totales, comparado el 2020 con el codificado del año 2019, vemos que hay una disminución del 3.7%. Vamos ahora al concepto de los egresos. Vemos un gráfico de los egresos. Los egresos, lo más fuerte es los egresos corrientes, 22.000 millones de dólares, que representa el 63%. Egresos corrientes representa personal, bienes y servicios, intereses de deuda, transferencias y donaciones, IES, bonos, etcétera. Luego, en importancia es las aplicaciones de financiamiento, me refiero a amortizaciones de deuda pública, obligaciones de ventas anticipadas de petróleo, pasivos, que representa el 16%. Ahí se consideran los egresos por temas de inversión, el 8%, y capital, el 13%. Si revisamos con algún detalle ya los gastos permanentes, el mayor de los rubros es egresos por personal, que en el caso de la proforma presupuestaria 2020 llega a cerca de los 9.000 millones, 8.897 millones, que representen la participación de todos los egresos permanentes el 48%. Creo que ese es, bueno, hay los bienes y servicios de consumo, que es 2.138 millones. Luego está egresos de financiamiento, egresos financieros, esto es intereses por la deuda, alrededor de los 3.390 millones de dólares. Y luego hay una cuenta importante que son transferencias o donaciones corrientes. Esto corresponde a egresos a los GATS en función de lo que establece la Constitución y las preasignaciones establecidas. Esto es con relación a los gastos permanentes. Vamos a los gastos no permanentes. En los gastos no permanentes, pues la proforma llega alrededor de los 13.025 millones de dólares en la proforma del 2020. Si comparamos con el codificado del 2019, existe una reducción de alrededor del 6%. Aquí los tres primeros rubros representan, como son ingresos no permanentes, temas de inversión, que es un tema importante de revisar. Luego hablamos en el tema de los valores más importantes, amortización de deuda pública, es el pago de capital de la deuda pública, alrededor de los 4.300 millones de dólares, y transferencias y donaciones de capital. Pasemos a los gastos no permanentes. Ya revisamos los gastos no permanentes. Pasemos a revisar el tema de las preasignaciones constitucionales. Preasignaciones a los GATS. El total de asignación a los GATS, como está establecido en el presupuesto presentado por el Ejecutivo, es de 3.600 millones de dólares. Existe una reducción del 3% con relación al monto asignado en el año 2019. Aquí, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué hay una reducción? Como los ingresos por el tema impositivo se reduce por el mismo cálculo, pues, de la fórmula establecida, hay una reducción también en el tema
de los GATS. Eso va a depender, ¿no es cierto?, ya en el ejercicio fiscal de cómo se incrementan o se mantienen los impuestos que se han proyectado. Y de hecho que también no hay solo ingresos permanentes para los GATS, sino también ingresos no permanentes, y esto suma, ¿no es cierto?, alrededor de los, vuelvo a repetir, 3.044 millones de dólares, más 588 millones adicionales por transferencia de competencia, aplicación de la ley de planificación de la circunscripción territorial y otros valores, llega al valor total de 3.600 millones de dólares que recibirán en teoría los GATS en función de estas premisas. Luego, un tema de preocupación, ¿no es cierto?, que entiendo que compartirán los colegas legisladores, es el tema de las asignaciones a la educación superior. El total que se asigna en el presupuesto llega a 1.326 millones de dólares por preasignaciones, es decir, por los cálculos que se hacen en función de los ingresos por el tema impositivo fundamentalmente, llega a 955 millones de dólares, y esto hay que sumar valores adicionales para llegar a los 1.326 millones por gratuidad en la educación, por funcionamiento y devolución del IVA, proyectos de inversión, etcétera. Esta es la realidad que tenemos con relación al presupuesto. De hecho, que hay una disminución. En la proforma estaba 1.464 millones, en el codificado del año 2019, en la proforma consta 1.326 millones de dólares. Con relación a las asignaciones de educación básica y salud, aquí hay una nueva regla constitucional que debemos cumplir. Mientras no lleguemos al 6% del PIB asignado en el tema de educación, todos los años debería irse incrementando el 0.5% del PIB. En el caso de salud se habla del 4%, mientras no lleguemos a ese porcentaje se tiene que incrementar el 0.5%. En la proforma presentada por el Ejecutivo se habla, ¿no es cierto?, se compara con relación al codificado. El codificado en temas de salud en el año 2019 estamos hablando de 3.305 millones, en la proforma del 2020 se habla en 3.888 millones. Es decir, si comparamos con el codificado, esto es un tema importante que tengamos presente, sí habría un incremento de 553 millones de dólares. En teoría, si se compara con el codificado, estaríamos cumpliendo la regla constitucional del incremento del 0.5%. En el caso de educación básica y bachillerato, lo codificado en el año 2019 es 3.718 millones de dólares. Si comparamos con el codificado y lo que está establecido en la proforma en temas de educación, que establece el valor de 4.273 millones, habría un incremento de 557 millones de dólares. Vuelvo a repetir, esto considerando la referencia, el presupuesto codificado. Muy rápidamente, en el tema del gasto social, sí, el gasto social, estamos hablando de que en bonos, en temas de desarrollo social, bonos de desarrollo humano, bono Joaquín Gallegos Lara, Mis Mejores Años, Misión Ternura, pensión adultos mayores y otros, pues asciende a 1.123 millones de dólares. Sí, hay un incremento del 45.9% respecto al monto presupuestado en el año 2019. Aquí hay un incremento en el tema de subsidios por el desarrollo social. Otros subsidios del Estado, temas importantes que debemos contemplar, subsidios que da el Estado. El tema más importante, subsidios por combustibles, estamos llegando a un monto de 1.956 millones de dólares por subsidio de combustibles. Por seguridad social, 2.100 millones de dólares. Desarrollo social, como vimos ya en el detalle de la lámina anterior, 1.123 millones de dólares. Desarrollo agrícola, 6 millones de dólares, que es un valor pequeño. Desarrollo urbano y vivienda, 264 millones de dólares. En subsidios, estamos hablando alrededor de 5.455 millones de dólares. Aquí hay una reducción del 27.4% con relación al presupuesto del año 2019. Vamos al tema de la programación del presupuesto anual de inversiones. El tamaño del presupuesto de inversiones es de 3.624 millones de dólares, es decir, que existen 572 proyectos de inversión, que la mayoría son proyectos de arrastre. Se incorporan 8 proyectos nuevos al presupuesto de inversiones, fundamentalmente en el ámbito social el 65%, luego en ámbitos de infraestructura el 17%, en seguridad el 6%, en el tema económico el 5%, proyectos de inversión. Un dato que es importante, la ejecución presupuestaria con corte a octubre del año 2019 del presupuesto que está en vigencia tiene una ejecución del 45%, que consideramos una ejecución baja, debería estar ya cercana o alrededor del 80%, considerando el mes de octubre.
Bien, en función de este análisis que se ha hecho y en función de lo que ya se escuchó a través de la lectura del informe, voy a pasar a dar lectura, porque así corresponde, colegas legisladores, sobre las 17 recomendaciones que hace la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo para que sean consideradas en el Pleno y en este debate. La primera, en atención a la realidad económica que atraviesa el país, el Ejecutivo ha realizado un ejercicio de reducción de algunos gastos que se reflejan en la disminución de un 3.7% con relación a la proforma y considerando el año 2020, con relación a la proforma codificada. Sin embargo, hacemos notar la elevación del egreso en algunos gastos no permanentes. Bajo esta consideración, se recomienda que el Ejecutivo realice una priorización y racionalización de los gastos para fortalecer a cada función del Estado, mejorar la transparencia, vigilando también que los procesos de compras públicas se realicen en forma adecuada para obtener los mejores bienes y servicios al menor precio. Una segunda recomendación, hay algunas recomendaciones generales y otras específicas. Otra recomendación general, la metodología para la elaboración y evaluación del presupuesto debe considerar proyecciones más precisas sobre la real ejecución que se alcanza al final del año, sobre todo el presupuesto de inversiones, pues evidencia una importante diferencia entre el presupuesto inicial aprobado, el presupuesto codificado utilizado para la elaboración de la proforma y su ejecución real. El Ministerio de Economía y Finanzas, esta es una de las principales recomendaciones e inquietudes que ha tenido la Comisión. Vuelvo a repetir, el Ministerio de Economía y Finanzas debe revisar la clasificación de los ingresos de $2.000 millones esperados por procesos de monetización de activos del Estado en cuanto a su condición de permanentes o no permanentes en el presupuesto general del Estado. Recordemos que se considera como ingreso permanente la monetización, la concesión, como quiera llamarse, de activos del Estado. Y además se solicita que debe justificarse los tiempos esperados para su implementación en concordancia con lo dispuesto por la Constitución y la Constitución y la ley. Una cuarta recomendación importante, el Ejecutivo debe presentar un plan de contingencias respecto a la previsión establecida en la proforma presupuestaria 2020 con relación al riesgo de concreción de los ingresos esperados por monetización de activos, saldos disponibles por créditos no ejecutados en el año 2019 y la volatilidad del precio del petróleo. Vamos con la quinta recomendación. Frente a la disminución de la recaudación de los ingresos tributarios, el Ejecutivo, a través del organismo competente, debe desarrollar estrategias destinadas a reducir la evasión, elusión y el contrabando, que es un tema que afecta sobre todo a las provincias fronterizas, para mejorar la recaudación de tributos. Este es un gran desafío y hemos visto que se puede hacer muchísimo para tener mejores ingresos y poder esto invertir en sectores claves como educación, salud, seguridad. El Ejecutivo debe informar a la Asamblea Nacional sobre la creación del Fondo de Estabilización Fiscal y el Fondo Nacional de Gestión Turística establecidas en la Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, que fue aprobada a finales del año 2018. Séptima recomendación, el Ministerio de Economía y Finanzas debe presentar a la Comisión Especializada de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa un informe sobre el estado actual del saldo de la deuda pública, que no consta en los documentos que fueron presentados en esta proforma, en relación con lo dispuesto a la Ley Orgánica de Fomento Productivo, y la información relativa a la relación deuda-PIB para la proforma presupuestaria para el año 2020. Una octava recomendación u observación: la Constitución de la República garantiza el respeto a los derechos humanos y otorga a la Defensoría del Pueblo las atribuciones necesarias para velar por estos, para lo cual se recomienda garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones. En forma similar, se recomienda al Ejecutivo garantizar la provisión de recursos suficientes para la ejecución de servicios previstos en la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La novena recomendación: el Ejecutivo debe destinar los recursos necesarios para garantizar que los organismos de control, aquí sobre todo la Superintendencia de Bancos hizo una exposición importante, y otras funciones del Estado, incluida la Asamblea Nacional, para que puedan cumplir a cabalidad con sus atribuciones constitucionales y legales. El Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, debe informar sobre el pago de los haberes pendientes por incentivo a la jubilación de los servidores públicos. La ejecución presupuestaria de este rubro debe ser comunicada a la Asamblea Nacional de manera trimestral mediante un informe emitido por dicha entidad. La recomendación número
11. La inversión en el sector de educación debe contemplar la reparación, terminación y habilitación de la infraestructura educativa que a nivel nacional se encuentra deteriorada, priorizando el sector rural, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas debe realizar las asignaciones de recursos necesarios para atender estas necesidades en cumplimiento y en concordancia con el mandato constitucional. En la proforma del presupuesto 2020, en cumplimiento del mandato constitucional, se debe asignar los recursos correspondientes al Ministerio de Salud Pública para que atienda todas las obligaciones que correspondan a su ministerio. Se debe destinar recursos necesarios para el tratamiento de las adicciones y atención a salud mental que no encontramos en el presupuesto general del Estado. 13. En los casos de transferencia de competencias del Ministerio de Economía y Finanzas debe asignar a los gobiernos autónomos descentralizados de manera oportuna los recursos necesarios para que asuman y ejecuten dichas competencias. Situación similar se debe aplicar para la transferencia de los valores por devolución del IVA, que es un tema que complica mucho a la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados. Asimismo, debe implementarse los mecanismos legales para que se transfiera en forma automática los recursos correspondientes a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 15ª recomendación. Ante la desaceleración de la economía nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas debe asignar los recursos al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Asimismo, pues aquí es importante, ha habido inquietud de algunos asambleístas con relación a los recursos que debe asignarse al Ministerio del Ambiente por el tema de la protección de bosques, que eso podría incluirse, ¿no? Y también al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Aquí también podemos, en función de las necesidades que nosotros hemos sentido como asambleístas de territorio, pues las asignaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los recursos necesarios para asegurar el fortalecimiento de la producción, así como de bienes y servicios. 16ª recomendación. Planifique Ecuador, antes en PLADES, presentará a la Asamblea Nacional en forma trimestral un informe sobre la ejecución de los distintos programas o proyectos del Plan Anual de Inversiones 2020. El Ejecutivo procurará que la ejecución se realice con avances proporcionales en el tiempo, respetando la programación del presupuesto. Hemos evidenciado que la mayor ejecución se produce lamentablemente en los meses de noviembre, octubre, noviembre y diciembre, y eso no le hace bien a la economía del país. La recomendación 17ª, con relación a la asignación de recursos para las universidades y escuelas politécnicas, es necesario que la función ejecutiva realice la reasignación de recursos fiscales por concepto de gratuidad y apoyar con acceso a créditos a favor de las instituciones de educación superior a fin de mantener la operatividad y prestación de servicios, considerando las necesidades específicas para cubrir la demanda de cupos proyectados y para garantizar una educación de calidad. Aquí hay un tema importante que en este contexto debe considerarse la situación de las instituciones de educación superior intervenidas y el efecto que los procesos de intervención han causado. Hay algún tema de numeración, en algún tema se numeraron dos ítems que pertenecían a una misma recomendación. La última debe decir la 17ª. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá registrar los recursos en los ítems que correspondan de acuerdo al objeto y al gasto, y particularmente corregir los asignados al ítem servicios de cartografía constantes en la proforma presupuestaria remitida a la Asamblea Nacional con el fin de evitar distorsiones. Se evidenció errores en los nombres de las partidas presupuestarias y es por eso que se hace esta recomendación general que debe corregirse. Hasta aquí, señor presidente, el informe que presenta la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. Esperemos escucharles. Es importante que hoy tengamos que pronunciarnos, ¿no es cierto? No creo que lo correcto con el país sea no pronunciarnos como Asamblea Nacional y, como dice el artículo 295 de la Constitución, aprobar o observar, como recomienda la Comisión de Desarrollo Económico Productivo, este presupuesto con el fin de incorporar aspectos importantes que la Comisión de Desarrollo Económico ha sugerido. Muchas gracias a los colegas asambleístas por su atención. Gracias, señor presidente. Intervención del asambleísta